Son casi las 10 de la noche, trabajé todo el día en la oficina, mi familia ya está durmiendo y por fin tengo tiempo para mí y para hacer lo que más me gusta, que es dibujar. Acompáñame en esta sesión nocturna en donde dibujaré un colibrí utilizando grafito soluble. El grafito soluble, como su nombre lo dice, tiene la característica de que cuando se le aplica agua, este se activa mostrando tonalidades más oscuras de lo que normalmente tiene. El tipo de lápiz que voy a utilizar es el grafitón de la marca Derwent, que tiene como particularidad que es 100% grafito, no tiene nada de madera, y el tono que voy a utilizar es el 8B. Normalmente empiezo dibujando primero la figura principal, que en este caso sería el colibrí. Sin embargo, solamente tracé el boceto y lo que voy a hacer es comenzar por el fondo porque quiero mostrarles una de las principales características del grafito que en determinado momento puede ser molesto o puede ser contraproducente para los que dibujamos de noche. La característica de la que hablo es el brillo metálico. El brillo metálico es un reflejo que aparece cuando aplicas varias capas de grafito una sobre otra y cuando aplicas presión de más. Ahora, ¿por qué aparece este brillo? Lo que sucede es que las partículas de grafito, que son una cierta molécula de carbón, se acumula en las capas y cuando se aplica presión, lo que se está haciendo es bruñir las capas. Las partículas del grafito se aplanan y al momento de aplanarse crean una superficie que simula un mini espejo que lo que hace es que refleja la luz. Entonces, si tú como yo dibujas de noche y pones muchas lámparas para tratar de compensar la falta de luz natural, si haces mala técnica del dibujo con grafito, es muy probable que este brillo metálico te imposibilite ver el trazo que estás aplicando sobre el papel. Dicho de otra manera, es como si te encegueciera. Una de los consejos que yo te daría y que me ha servido es que tengas variedad de lápices porque los lápices con gradación alta como los 4B, 6B o los 9B tienen más cantidad de grafito, tienen menos arcilla, son más suaves y esto va a favorecer que aparezca el brillo. Otra de las recomendaciones que te doy es que mantengas la presión del lápiz muy apenitas, muy por encima del papel, que no presiones de más, porque a veces lo que cometemos por error de principiante es querer sacar el negro máximo del lápiz aplicando más presión sobre el papel y lo que va a suceder es que estamos bruñendo, perdón, la capa de grafito que está debajo de la capa en la que actualmente estás trabajando. Eh, Normalmente lo que se recomienda es trabajar poco a poco por capas ligeras y en este caso, en esta parte del video te estoy mostrando que ya distribuí la primera capa y ahora lo que sigue es activarlo. Puedes activarlo de dos maneras, con un atomizador o con un pincel humedecido en agua. Yo lo utilizo de las dos maneras. Lo que recomiendo es aplicar el pincel humedecido de manera envolvente, con trazos pequeños, con no tanta agua, de manera que este movimiento favorezca la distribución del grafito, pero no levante la capa que ya pusiste sobre el papel. Si aplicas un pincel con mucha agua, corres el riesgo de traerte el grafito que ya pusiste sobre el papel y pueden aparecer zonas más claras que no van a permitir que el dibujo se vea uniforme en cuanto al tono que estás tratando de conseguir. La ventaja que yo le veo al grafito soluble es que normalmente el grafito tiene tonalidades grises metálicas, pero cuando el grafito es soluble y le aplicas o lo activas con agua, el tono gris se oscurece. Entonces puedes obtener tonos más oscuros sin la necesidad de aplicar presión. Si no aplicas presión,
el brillo metálico no aparece y eso te va a dar un dibujo con zonas oscuras mate con un ligero brillo metálico, pero que no se compara en nada con el brillo que obtendrías si lo haces con un lápiz normal. Después de activar perdón, el grafito soluble, pues tienes que esperar a que seque, pero si tienes muy poco tiempo para dibujar, como es mi caso, que es solamente un par de horas en la noche, pues no voy a esperar a que se seque solo. Voy a aplicar calor con una secadora de cabello. La secadora de cabello puede ser de cualquier tipo, no necesita ser de gama profesional ni nada, es solamente un recurso para acelerar el proceso. Una vez que ya tengo la capa seca, lo que sigue es repetir el proceso. Poner una capa ligera de grafito soluble sobre el grafito que ya está seco, distribuir bien el grafito por toda la superficie que quiero oscurecer, centrarme más en las zonas que quedaron claras y omitir poner más en las zonas que están oscuras. Sí vas a poner, pero no vas a poner tanta como en la zona clara. Toma en cuenta que cada vez que pongas una capa nueva, el brillo metálico va a aparecer porque lo que estás haciendo es pulir prácticamente la capa de grafito. Pero no te preocupes, una vez que tú lo actives con agua, va a volver a desaparecer porque el grafito se va a opacar y se va a oscurecer. Otro de los consejos que te doy es que si te decides a utilizar el grafito soluble, procura utilizar también o conseguir también un buen papel. El papel, más que el grafito, es muy importante para tener un dibujo de calidad o tener un producto de calidad. Yo recomiendo utilizar un papel con gramaje medio o con un buen gramaje, dicho de otra manera, un papel gruesecito que tenga la capacidad de absorber agua, como sería el caso de los papeles para acuarela. En mi caso, en este proceso, en este proyecto, perdón, estoy utilizando el papel Fabriano clásico de 250 gramos y tiene 50% de algodón. No es un papel muy fino, que digamos. Dicho de otra manera, si llego a cometer un error, no me va a doler de repente desecharlo o reutilizarlo. Hay papeles muy caros. La marca de Fabriano, la línea de Fabriano Clásico, es una muy buena opción si estás empezando a hacer esto de dibujar con acuarela o aplicar técnicas húmedas. Sí, lo puedes conseguir incluso en Lumen o en Rodin si eres de México. A veces están en oferta. El pliego no está tan caro, es de como de 50 por 70 centímetros y de ahí puedes sacar, dependiendo del tamaño de tu proyecto, puedes sacar hasta 4, 6, 8 hojitas para que puedas ensayar. Después de que puse ya unas 2 o 3 capas, en la imagen te estoy mostrando que paso un pincel seco. Esto tiene la finalidad de difuminar. Si notas, siguen apareciendo zonas más claras que otras, con efecto nube. Eso no es lo que yo quiero lograr. Si yo quisiera el efecto nube, pues lo dejo así, es un efecto muy bonito, pero lo que yo quiero es unificar el tono. Entonces, con un pincel, de preferencia de cerdas naturales, redondo, que es el que se utiliza en acuarelas, se lo pasas por encimita y lo que va a suceder con esto es que el polvito que todavía no se ha fijado el papel va a comenzar a dispersarse a las otras zonas en donde todavía no hay tanto grafito. De la misma manera, una vez que hago esto, como apliqué un poco de humedad para que el grafito pudiera correr, pues utilicé otra vez la secadora. De hecho, la secadora va a ser tu amiga en todo este proceso. Consíguete una y tenla siempre a la mano. En serio que te ahorra mucho, mucho tiempo. Y bueno, si eres una persona que no tiene mucha paciencia, este tipo de procesos te puede ayudar a desarrollar esa característica, porque no nada más te va a bastar con 1 o 2 capas. Tienes que aplicar muchas capas para lograr ese tono oscuro mate que va a favorecer después la valoración tonal
de tu obra o de tu dibujo final. La valoración tonal es muy importante para poder hacer un dibujo realista. Prácticamente es la que le da la forma a los objetos. Si no sabes qué es la valoración tonal y te gustaría que hable de ella, déjame ahí tu petición en los comentarios. Te prometo que voy a leer todo. Y si quieres que haga un video, pues lo hago y te lo dedico. Ahora bien, continuando con el tema del papel, además del gramaje y el contenido en algodón que pueda tener, también recomiendo que te consigas un papel con un cierto grado de textura, ya que la textura va a facilitar que el grafito se quede incrustado en esos poritos o en esa textura y a la larga te va a servir para retener más del grafito y obtener oscuros más profundos. Entonces, en resumen, las recomendaciones hasta el momento para evitar el brillo metálico son que dibujes con menos presión, que mantengas una presión de lápiz constante pero superficial, que construyas capas en vez de aplicar toda la presión en una primera capa para tratar de sacar el valor tonal máximo que contenga el lápiz, que uses lápices más duros del tipo, no del tipo H, del tipo B, pero en el valor inferior, tipo 2B, 4B, eh, que es muy importante que consigas un buen papel, de preferencia con textura. Un grano medio es adecuado, no busques tampoco un grano muy marcado porque pues puede ser contraproducente. Con el grano medio es más que suficiente para que el grafito se adhiera bien y evita difuminar de más. Si difuminas de más es lo mismo que si estuvieras aplicando presión con el lápiz. Al estar frotando, al difuminar, lo que estás haciendo es sacarle brillo al grafito. En total apliqué 7 capas de grafito, pero si notas con las capas iniciales, las zonas claras ya casi han desaparecido. Incluso la cantidad de agua que se le pone en las últimas capas es mínima, ya solamente se utiliza para emparejar un poco más esas zonas. Tardé casi una hora completa haciendo el fondo y por eso digo que el grafito soluble no es apto para impacientes. Una vez que apliqué todas las capas necesarias para lograr el tono oscuro que yo quería, lo que sigue es pues dibujar la figura principal. El colibrí de la imagen de referencia tiene muchas plumas, unas más pequeñas que otras, unas más alargadas, unas más claras que otras. Al igual que la acuarela, el lápiz de grafito, la manera en la que se utiliza es de menos a más, o dicho de otra manera, primero los colores claros y después los colores más oscuros. En este caso, pues el grafito no es un color, no es un pigmento, es un mineral y lo que hice fue tomar el lápiz, le saqué mucho punta de manera que quedara muy afiladito y comencé a trazar de manera muy superficial todas las plumitas. Las plumas como tal no las estoy detallando porque eso lo voy a hacer después con el pincel. Una vez que ya tracé todas las plumas, tanto las de las alas como las del pecho, las de alrededor del ojito y de la cola, pues lo que sigue es activarlos con el agua. A diferencia del fondo, donde utilicé un pincel redondo del número 4, aquí utilicé un pincel más delgadito, también redondo, y apenas si toqué la superficie. Una aclaración también, mientras que en el fondo utilicé el 8B, en el dibujo de el ave utilicé el 2B. En la línea de Graphitone, eh, este tipo de producto solamente tiene 4 tonos. Es el 2B, el 4B, el 6B y el 8B. ¿Los necesitas todos? No. Basta con que tengas dos. En mi caso, yo tengo los 4 porque lo vendían en paquete, pero se venden también de forma individual. Y yo te recomendaría que tuvieras el 8B y que tuvieras el 2B en caso de que quieras utilizar esta técnica y en caso de que te interese comprar este producto.
porque con estos dos lápices es más que suficiente para lograr todos los valores tonales de cualquier imagen que tú quieras reproducir. Em, Igual que en el fondo, apliqué calor con la secadora y una vez que ya estaba seca esa capa, lo que hice fue tomar el 8B y remarcar con un poco de más presión el resto de las plumitas en las zonas más oscuras. Incluso aprovechando que ya había definido la forma del colibrí, ahí pues hice unos ajustes porque cometí un pequeñito error que fue el no definir desde el principio por poner más atención en el fondo, se me estaba pasando la forma de unas plumitas del ala. La ventaja del grafito soluble es que es muy noble, siempre y cuando no utilices el tono oscuro desde primero. Tienes que empezar con tonos claros y luego después avanzar a los tonos más oscuros. Lo que hice fue solamente poner un poco más de grafito y pues oscurecer en las zonas en donde se me había pasado a definir el ala. Este mismo proceso lo hice en el resto del dibujo. En las zonas donde estaba más oscuro, pues ahí apliqué más grafito y una vez que apliqué el grafito, lo activé con agua, pasé la secadora, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso que en verdad para algunas personas puede ser tedioso, pero para otras puede ser incluso terapéutico. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso particular, como pues trabajo todo el día en la oficina, pues tienes que hacer pues, cosas necesarias para subsistir, pero que no necesariamente son creativas, son más repetitivas. Y cuando haces un proyecto personal en donde estás centrado en sacar la imagen o darle vida a una imagen, pues todo lo demás no importa. El cansancio, aunque si estás cansado, se te va un poco, porque quieres ver tu dibujo al fin y al cabo terminado y le dedicas tiempo y haces el proceso una y otra vez porque a diferencia de un proceso administrativo, este proceso te gusta. Y al mismo tiempo de que cometes errores, del error aprendes y lo puedes replicar esa enseñanza a alguien más o lo puedes replicar en otros proyectos para no volver a cometerlo. Eh, es lo bueno de trabajar, aunque sea poco tiempo, en proyectos personales. Y así es como queda el dibujo final. De repente se puede notar un poco de brillo metálico, es algo normal, pero en serio que no se compara en nada con el brillo que obtendrías si haces un dibujo completamente con grafito común. La diferencia es abismal. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido la información y si sí te gustó, te agradecería que me siguieras porque van a haber más videos relativos a este tema. Gracias por acompañarme en esta sesión nocturna. Nos vemos en la siguiente.